Y ahora, bueno, voy a compartir un mensaje. Estratégicamente me he puesto a hablar el día que presentan a mi hijo para, claro, para tener quórum. No vaya a ser que, no vaya a ser que, bueno, pues no haya tanta gente, ¿no? Bueno, ha sido casualidad, pero bueno, agradezco la oportunidad. Agradezco la oportunidad. He sentido de parte de Dios de hablaros hoy del proceso que, al menos desde mi punto de vista y desde lo que leer la Escritura me ha llevado a entender, nos acerca a conocer un poco más a Dios y avanzar en el conocimiento de nuestro Creador, ¿no? Y os cuento de dónde sale ese mensaje o cómo Dios tocó mi corazón para llevarlo allí, ¿no? Bueno, me encontraba leyendo el 7º libro de las Crónicas de Narnia por C.S. Lewis y libros asombrosos, ¿no? Algunos de sus libros han sido llevados al cine y probablemente se sentirán identificados con el gran león Aslan, ¿no? Y bueno, pues para quien no haya leído el libro o no haya visto la película, que los invito a verlo, pues os cuento un poquito más o menos el contexto, ¿no? Tenemos un mundo que se llama Narnia, es, digamos, una tierra que es creada por el gran león y bueno, pues tiene todas las bendiciones que tiene esta tierra, pero adicionalmente pues tiene algunos animales que se le concede la gracia de ser inteligentes, ¿no? Y podemos observar criaturas como minotauros, centauros y bueno, pues, crea un entorno como mágico, ¿no? Y este Dios bueno pues crea este mundo espectacular. Y no más estar creándolo, pues aparece la maldad, ¿no? A querer dañar la obra del gran león. Y este gran león pues traza un plan para que la maldad no consuma al mundo perfecto y bueno que él había creado, ¿no? Entonces es así como C.S. Lewis pues traza en el primer libro un paralelismo con el sacrificio de Jesucristo y muestra cómo el gran león pues se tiene que sacrificar para que el chico que había cometido un error no pagase con su vida, con su sangre y quedase libre, ¿no? Y C.S. Lewis pues retrata de esa manera en la película, en el libro, este hecho, ¿no? Entonces yo me voy al último libro de la saga, que se denomina La Última Batalla, y os cuento qué fue lo que me llamó la atención de este libro, ¿no? Este libro cuenta cómo Narnia vivía una época en teoría de paz, ¿no? Estaba reinada de una forma bastante positiva, y de repente Aslan se ausenta por un tiempo en cuanto a su apariencia física, ¿no? Está presente en todo lo que sucede en el mundo, pero en cuanto a su apariencia de león, pues se ausenta por un tiempo, ¿no? Y viene de repente un ser un poco egoísta, que está representado por este monito de acá, que se le ocurre la idea de suplantar a Aslan y de, buscando su propio beneficio, pues conseguir que el mundo narniano haga lo que él quiera. Y pues a él se le presenta una piel de león, ¿no? Una piel de león consigue él en un lago. Y él es amigo de un burro, amigo por interés, amigo de un burro al que le explota, al que él le obliga a ir a por bananas, por golosinas que le llenan a él, y le hace creer que es su amigo de verdad, y lo hace sentir mal cuando no quiere hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, pues este mono se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, esta piel de león, si te la pones, igual el mundo pensará que tú eres el gran león Aslan. Y podemos hacer algunos cambios interesantes para el bien de este mundo, ¿no? Y el burro dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? No, yo creo que eso a Aslan no le gustaría. Y cae un rayo, ¿no? Dice, ¿te das cuenta? Es que Aslan no quiere, Dios no quiere que yo haga esto. Y dice, no, todo lo contrario. Ese rayo lo ha mandado Dios para confirmar que tú tienes que hacer esto, que te ha sido encomendado. Y dice, wow, es verdad, mono, tú eres inteligente, yo soy burro. y lo hace, ¿no? Se pone la piel de león y entonces viene su treta y empieza a parecerse a los narnianos y a darle órdenes, ¿no? Y viene aquí la frase que quizá tocó mi corazón fuertemente, ¿no? Escribe C.S. Lewis, y los narnianos pensaron que el burro disfrazado de león era el verdadero león, porque no lo conocían.
habían escuchado de su existencia, sabían de su magnificencia por oído, pero no lo conocían. Y un burro con una piel de león los engaña. Y bueno, pues en ese momento mi corazón sintió, digo, qué gran tragedia, ¿no? Y qué gran tragedia que siento que vivimos hoy en día, ¿no? Cuántas doctrinas, cuántas ideas, cuántas ideologías intentan robar el puesto de Dios e inducir a la gente a cosas que, aunque sabemos que son contrarias a Dios, porque dentro de nosotros tenemos inscrita una ley moral que nos dice que no está bien, muchas veces los seres humanos se ven llevados por esos caminos, ¿no? Y un poco pues de eso venía a ese camino, este mensaje, ¿no? De cómo evitar que un falso Dios, que un burro disfrazado de león nos engañe. Y cómo avanzar en nuestro conocimiento de este ser supremo, extraordinario, que lo creó todo, que lo diseñó todo con un detalle exquisito, que puso en todo un orden espectacular. Y que aunque no fue responsabilidad suya, aunque no fue culpa suya, la caída del mundo en el pecado, aún así se preocupa por acercarse, por estar junto a nosotros y por darnos un salvoconducto, una forma de poder volver a Él, a la armonía y a ese mundo perfecto que Él creó, ¿no? En medio de nuestros errores. Entonces, ¿cómo podemos llegar a confundir a este ser supremo, magnánime, con un burro disfrazado de león? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? No, dice el libro que escribe el profeta Oseas, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, un profeta que nace en el reino del norte, un reino pues dedicado a la idolatría muchas veces, que se apartó del camino de su Dios. Llega a decir él, exhortando a su pueblo que se vuelva a Dios, le dice: venid y volvamos a Yahweh, a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y ahí apunta a Jesús, ¿no? Y dice: y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, la importancia de conocerlo y de proseguir en el conocimiento de Él, ¿no? Que es una tarea para siempre. Luego dice en el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que vengas todos los domingos a la iglesia, que por supuesto que es algo que le agrada a Dios, pero más que hagas cosas religiosas, Dios quiere que tengas conocimiento de Él. Es muy importante que conozcas quién es tu Dios. Y entonces pues consideré que al menos hay 3 aspectos que son importantes y vitales para conocer a este ser supremo que nos ha dado la vida, ¿no? Y pues el primer punto trata de un encuentro personal. Un encuentro que cambiará los lentes que tenemos puestos y nos enseñará a ver el mundo de la manera en la que Él lo ve, ¿no? Entonces, para tener ese encuentro personal, yo creo que como Xavi acaba de contarnos, cómo él tuvo brevemente ese encuentro con Jesús, ¿no? También he sentido de Dios compartir cómo tuve yo ese encuentro. Pero bueno, brevemente voy a explicar que vivíamos en un mundo perfecto, creado por Dios, tal cual como Él lo hizo con su mundo de Narnia, y vivíamos en armonía, en plena paz, en plena tranquilidad con Dios, y trabajábamos y éramos felices, con Dios éramos plenos. No había maldad en ese momento. Y una serpiente pues nos engañó y nos dijo: podéis ser como Dios. Si coméis de este árbol, pues seréis como Dios. Y podéis definir el bien y el mal. Y los seres humanos siempre han sido terribles definiendo el bien y el mal. Porque nos azota el egoísmo, pensamos en nosotros mismos. Lo que es bueno para nosotros muchas veces no es bueno para otros, ¿no? Y hacemos daño. Y bueno, pues Adán y Eva decidieron comer de ese fruto para tener conocimiento y llegar a ser como Dios. Y el pecado entró en nuestra vida, y en el momento de que entró el pecado en nuestra vida, pues entró la muerte, ¿no? Y entró la condenación. Y de inmediato, pues Dios provee una solución, ¿no? Y en Génesis nos cuenta cómo de la simiente de la mujer, pues nacerá un hijo que será herido por la serpiente, pero que aplastará a la serpiente de una vez por todas y vencerá al mal. Y bueno, cuando parecía que Jesús era crucificado y que el mal había triunfado y que bueno, ni el Hijo de Dios viniendo a la tierra pudo resolver esto, ¿no? Dice mucha gente, a veces dice, es que imagínate, si hasta Jesucristo lo matamos, ¿no? ¿Qué mal hemos hecho? ¿No? Sin duda alguna sí, pero eso no es el fin de la historia. El fin de la historia es que Él al tercer día resucitó,
que se levantó de entre los muertos, que tomó las llaves de la muerte, que derrotó al pecado, que derrotó a la muerte, y que desde entonces trae intermitentemente el reino del cielo aquí a esta tierra, pero nos promete que en un futuro estaremos en un reino restaurado que evoque a ese Edén perfecto, con el ser que nos creó y que nos amó, nos ama y nos seguirá amando por siempre, ¿no? Él extiende una mano para decirte, acepta mi sacrificio. Y a veces es tan sencillo como decir, Dios, no te conozco, no creo en ti, pero preséntate. Y Dios tiene la misericordia y lo presenta. Y a veces usa otros mecanismos. Yo, por ejemplo, conocí a Dios de una forma muy intensa. Muy intensa. Yo, ingeniero, graduado de la mejor universidad del país, a los 20 y tantos años, el primero en tomar un vuelo y cruzar el charco y venir a Europa y formarse y hacer un máster que tenía un nombre raro, chulo, se llama Mobile Business and Apps Design. Y wow, qué chulo se siente, ¿no? Un ingeniero, pensando que todo lo había logrado por mis méritos, sabiendo que existía algo, pero bueno, que no me mandaba a mí, que yo me había ganado mi título, ¿no? Con una arrogancia increíble, ¿no? Palpable muchas veces a los que me rodeaban, ¿no? Pues bueno, pues conocí a una chica hermosa escalando y nos enamoramos. Y pues de repente el enemigo pues vio una oportunidad de destruirnos y Dios vio una oportunidad de salvarnos. Y viendo yo, en resumidas, cómo la vida de mi esposa corría peligro, cómo mi vida propia corría peligro, pues me acordé de aquel Dios que yo había oído, que sabía que existía, pero que nunca había experimentado. Y recuerdo haber llamado a mi suegra asustado, suegra, no sé qué sucede, ¿no? Teníamos un ataque espiritual terrible y no conocíamos de cosas espirituales. Y llamé a mi tía, que era quien yo sabía que tenía un conocimiento de Dios, y le digo, tía, no sé qué sucede, ¿qué hago? Y ella me guió por un proceso. Las oraciones de mi suegra también llevaron a un proceso que termina haciendo que conozcamos a Dios, ¿no? Y termina uno de sus pasos, lo recuerdo perfectamente, me encuentro llorando, ¿no? Y pidiéndole a Dios que proteja a ese momento mi novia, y evidentemente no nos habíamos casado ni nada, ¿no? Digo, Dios, perdóname, o sea, sé que seguramente he hecho cosas muy malas, ¿no? Pero, por favor, o sea, no permitas que esto destruya a mi esposa. Y bueno, en ese momento ni siquiera pensaba en mí, no pensaba en ella. Y Dios me presentó una de las cosas más extraordinarias que he visto en mi vida. De repente se nubló todo y todo se volvió un poco oscuro a mi alrededor. Y veo a mi madre con los brazos extendidos esperándome, ¿no? En representación de Dios. Y yo acercándome a medida que hablaba con este Dios sobrenatural. Y acercándome a ella, a su derecha a mi tía, a la que llamé para que me guiara. Y a su izquierda a mi hermana, ¿no? Y me acerco, y me acerco, y me acerco, y me acerco. Y mientras más le cantaba a Dios, pues lo abracé. Y ¿qué te puedo decir lo que experimenté? Yo me experimento y me siento seguro cuando abrazo a mi madre, me siento feliz, siento su amor. Pero cuando abracé al Espíritu Santo en ese momento, cuando abracé a Dios, las lágrimas se me caían de los ojos, no podía controlarme, era un amor tan profundo que comprendí que realmente era amado. Y más adelante, cuando hice una confesión de fe, comprendí que realmente era conocido. Y fue una experiencia radical. Fue una experiencia que físicamente me golpeó mucho. Llegó momentos en los que yo no podía caminar, no podía estar en grupos de 3, 4 personas porque me sentía incómodo, espiritualmente había quedado dañado. Y Dios comenzó un proceso de restauración en mi vida. Y me dio la oportunidad, como dije anteriormente, de volver a conocer a mi esposa, al punto de casarnos y al punto de darnos la oportunidad de tener un bebé, ¿no? Pero recuerdo claramente esos brazos abiertos, esperando a que su hijo volviese a casa. Y volví a casa. Y cambió mi vida, cambió la vida de mi madre, cambió la vida de mi tía, cambió la vida de mi suegra, cambió la vida de mi esposa, cambió toda nuestra vida, toda nuestra construcción cambió y fue restaurada. Y pues bueno, sentí de parte de Dios de decirte que Dios te extiende la mano y te dice, acepta mi sacrificio, si no lo has hecho aún,
acepta mi sacrificio, acepta acercarte a mis brazos, a estos brazos de amor que te han amado siempre, que te aman ahora y que te amarán por siempre. Cuando tienes esa experiencia, tu vida se transforma, ¿no? Y llega a decir Pablo en una carta que le escribe a la iglesia de los romanos, llega a decir: si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Cree en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y podrás compartir junto al Creador Supremo la eternidad. Podrás volver a ese jardín de Edén, ¿no? Y pues bueno, me decía el Señor eso, pues lo primero necesario para avanzar en el conocimiento de mí es reconocer a mi hijo. Reconocer que yo tuve que ir allí y pagar el precio por sus errores, por sus pecados, por su maldad, para poder garantizarles el estar conmigo, aquellos que me acepten, ¿no? Y me decía el Señor que por supuesto ese es el primer paso, luego viene una escalera y un crecimiento continuo. Y me recalcaba la importancia de la lectura de la Escritura, ¿no? La Biblia es el libro traducido en más idiomas en la historia de la humanidad. La Biblia es el libro más fiable en la historia de la humanidad. Mientras que los manuscritos de Homero, la Ilíada, pues tendrán algunas 2 copias, unos 500 años después de que se escribieron. La Biblia tiene 700 copias, encontradas algunas hasta 70 años después, 80 años después de que Jesús murió y pocos años después de que fueron escritas. O sea, es un documento fiable. La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. La Biblia es el instrumento que Dios ha querido usar para que nosotros le conozcamos mejor. Tenemos que leer la Biblia. Es importante conocer al Señor a través de su palabra, ¿no? Y bueno, pues me venía de parte del Señor pues haceros una encuesta y así se me despiertan un poco también. Y para que no os sintáis juzgados, voy a pedir que cerréis vuestros ojos unos minutos, bueno, un minuto no mucho, tampoco penséis que mucho más. Y os voy a hacer una pregunta. Cierra los ojos, David, gracias. Y levanten la mano si la respuesta es afirmativa y dejen la mano donde está si es negativa. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes habéis leído por lo menos una vez en su vida la Biblia completa? Vale, perfecto, ya pueden bajar la mano, muchas gracias. Ahora os voy a hacer otra segunda pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes habéis leído o oído buscar que en la Biblia se encuentra reflejado la última enseñanza que recibieron? Es decir, si pertenecen a esta iglesia, la semana pasada se dio una enseñanza desde este púlpito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, y si no, pues en otro púlpito, cuántos de ustedes fueron a la Biblia a estudiar que Dios realmente escribía eso en su palabra, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ya podemos bajar las manos. Bueno, os cuento el resultado de la encuesta. En una sala que a lo mejor vemos 85 personas o más, pues 10 personas han leído la Biblia, 10, 11 personas han leído la Biblia por completo, una vez en su vida. Y unas 13, 14 personas han ido a constatar que el mensaje que se transmitió desde este púlpito, pues realmente se encontraba reflejado en la Escritura, ¿no? Bueno, a ver, en la primera carta de Tesalonicenses que escribe Pablo, llega a decir: estáis siempre gozosos, orad sin cesar, das gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu y no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, claro, a ver, el porcentaje de los que han leído toda la Biblia, me incluyo,
pues es bajo, ¿no? Y llega a hacer una encuesta Lifeway Research y llega a preguntarle a los protestantes americanos, ¿cada cuánto lees la Biblia? Solo 32% lo lee diariamente. Un 27% pocas veces a la semana. Un 12% una vez a la semana. Y llega al punto de decir 12% no la lee casi nunca o nunca. ¿Cómo evitamos que un burro disfrazado de león nos engañe? Si no nos nutrimos día a día en la palabra. Dice el Salmo 1. Me lo medio sé de memoria, pero lo busco por si acaso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pablo le escribe a Timoteo en su primera y segunda carta, en reiteradas ocasiones, ocúpate de la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, ¿no? Es vital que leamos las escrituras, ¿no? Y bueno, me falta otro dato adicional más aquí que quizás es un poco más alarmante en la población joven. Según un estudio en el Reino Unido, 89% de las personas que tienen entre 18 y 30 años dicen que su conocimiento bíblico proviene de las enseñanzas que se dan desde el púlpito. Es decir, 89% de los jóvenes entre 18 y 30 años en el Reino Unido no leen la Biblia y se fían de lo que les dicen en el púlpito. Desde aquí, desde nuestro corazón, que Xavi, yo y todo el que se para aquí, tenemos el deseo de transmitir lo que Dios os quiere decir, pero no dejamos de ser seres humanos. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe y se lo pedimos y oramos y estamos en oración por ello. Pero hay un componente de humanidad en nosotros. Y necesitas contrastar lo que te decimos con las Escrituras, ¿no? Es importante para que seas como ese árbol plantado al lado de corrientes de agua viva, ¿no? Cuando no leemos la Escritura, pasan cosas como una noticia trágica que he leído hace un mes y medio, ¿no? Dice, 1/3 de los protestantes alemanes, es decir, de aquellos evangélicos que en teoría han aceptado a Jesús en su vida, no cree en Dios. 1/3 de la iglesia protestante alemana no cree en Dios. Es una noticia de Protestante Digital, ¿no? ¿Cómo vienes a la iglesia a cantarle, a adorarle, a escuchar lo que él tiene que decir y no crees en él? Me quedé tan sorprendido como vosotros cuando lo leí, ¿no? Es una noticia de Protestante Digital, podéis consultar incluso la investigación, ¿no? Simplemente llama la atención de cómo nos pueden engañar si no estamos ante esas corrientes de agua viva, ante la palabra viva del Señor, ¿no? Y otras veces también cuando nos acercamos a la Escritura, pues tendemos a leer versículos aislados, ¿no? Que son muy poderosos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Genial. Pero la carta en la que fue escrita, pues también tiene cosas muy importantes para transmitirte, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en la historia de Jueces 6, que habla de la historia de Gedeón, se nos suele plantear la época de Jueces es una época en la que Israel no tenía rey y pues hacía lo malo ante los ojos de Dios y Dios levantaba un juez para que volviesen a hacer las cosas correctas y lo hacían por un tiempo y luego ellos volvían a caer y Dios levantaba otro juez y ellos volvían a caer y seguían así, ¿no? Y bueno, pues Dios levanta a este profeta, a Gedeón, este juez, y le dice Dios que le quiere dar la oportunidad de volver a salvar a su pueblo que otra vez está en desgracia. Le dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón, es decir, un pañito de lana en la era, en el suelo, ¿no? Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel de mi mano, como has dicho. Y pasó así, ¿no? Dice más adelante, que se hizo como él quiso. Mas Gedeón dijo a Dios nuevamente, oye Dios, no se encienda tu ira contra mí, ya has hecho lo que te he pedido. Pero ahora te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío esté sobre la tierra. Y bueno, dice el Señor, vale, lo hago otra vez. Y le vuelve a demostrar que quiere salvar a su pueblo a través de él. Y cuando lees estos pasajes, pues, ¿qué puedes decir? Mira, pues hay un conflicto. Bueno, es realmente Dios el que le está diciendo a Gedeón que vaya a salvar a su pueblo y que él lo va a equipar para hacerlo.
Vale, entonces hay un desenlace, Gedeón prueba a Dios y hay un desenlace y es que Dios le responde. Entonces, bueno, si tengo algún proceso en mi vida que requiere una decisión importante, pues igual le pongo un vellón a Dios y Dios me responde. Podemos hacerlo. Pero lo que Dios ha querido transmitir en este libro de Jueces y exactamente con la historia de Gedeón parece ser otra cosa. Parece ser que, bueno, nos dice la Escritura que antes de que pasara esto, que está, que está por aquí, que está por allá, antes de que pasara esto del vellón, pues Dios había hablado anteriormente a Gedeón. Y a través de un ángel le dice, voy a salvar a Israel a través de ti. Gedeón se asusta y dice, wow, un ángel. Qué miedo, no te preocupes, simplemente quiero salvar a Israel a través tuyo, ¿no? Y dice, vale, bueno, señor, vale. Pero dime que eres tú, luego de haber visto un ángel. Bueno, prepara un cabrito, ponen un altar y ya te demostraré que soy yo. Y se enciende el altar con fuego. Vale, señor. Dice, vale, Gedeón, ahora ve y destruye los altares que hay a otros dioses porque eso no me agrada a mí. Y va Gedeón, y a pesar de haber visto eso, va a escondiditas de noche con sus siervos cuando nadie lo ve y tumba el altar, ¿no? Y vuelve otra vez a preguntarle, bueno, señor, ¿pero realmente tú quieres que libre a tu pueblo? Y el señor, sí quiero, ¿no? Y dice, bueno, he convocado a 5.000 hombres para la batalla, ¿no? Y le dice el señor, no, ahora te pruebo yo a ti. Vas a ir con 300 hombres. Vas a poner una lámpara encerrada dentro de una tinaja y vas a ir al campamento de a lo mejor unos 10.000 enemigos y gritarán como locos y romperán las tinajas y yo haré el resto. Y efectivamente, pues se matan los 10.000 enemigos, se matan entre ellos con solo 300 de sus hombres, ¿no? Cuando él tenía 5.000 a su disposición. Bueno, parece que lo que Dios quiere decir aquí es que a pesar de lo imperfecto, de las inseguridades, de las pruebas recurrentes de Gedeón o de nosotros a su presencia, pues Él está dispuesto a trabajar a través de nosotros. Y ese parece ser el mensaje real acá, ¿no? Que si solo leemos el versículo del vellón, pues podemos perder de vista, ¿no? Entonces es muy importante entender que la Biblia tiene un contexto. Estamos hablando de 66 libros que son una historia unificada que conduce a Jesús. Cada libro de la Biblia tiene un propósito que apunta hacia el Mesías, que murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos y que vive y está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos que entender a la Biblia como eso, como un todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la lectura, fundamental, importante. Luego el Señor me decía, bueno, hace falta un tercer paso, ¿no? Además de tener ese encuentro personal y de leer la Biblia. Y bueno, pues ese paso se trataría de experimentar a Dios. Dice la Escritura que Jesús al descender a los cielos y irse a la diestra del Padre, pues nos envía el Espíritu Santo. Y que a todo aquel que lo recibe, que lo acepta, pues Dios viene a morar dentro de él. Y dice la Escritura en Hechos 1, le dice, tendrán poder. Le llega a decir, aquí, Hechos. Llega a decir, pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Bueno, Dios nos ha dado poder. Nos ha dado poder para, si vemos a alguien que está enfermo a nuestro alrededor, orar por sanidad y esperar y creer y desear que esa persona sane. Nos ha dado poder para cuando tenemos, bueno, nosotros mismos, tenemos a alguien a nuestro alrededor que tiene una decisión importante en su vida y no está seguro de por qué camino ir, orar para que Dios le dé dirección y se encamine de la mejor manera posible. Nos ha dado poder para dar una palabra de aliento al que Él necesite. Decía, en innumerables ocasiones Dios me ha dado un sueño y me ha puesto una persona en una situación y es una palabra que ha necesitado esa persona, que Dios ha querido darle. Dios nos ha dado poder. Usemos el poder. Para experimentar a Dios debemos usar al Espíritu Santo y debemos pasar tiempo en oración. Recuerdo que cuando recién conocíamos al Señor, asistíamos al grupo de conexión y el líder de nuestro grupo de conexión siempre hablaba y nos decía la importancia de conocer a Jesús, ¿no? Y el conocer a Jesús nos sonaba un poco raro, ¿no? Conocer a Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús? Y bueno, pues el líder responde y le dice, ¿tú me conoces a mí? Y dice, sí. Vale, ¿por qué me conoces?
Bueno, pues yo hablo contigo, tú me respondes, yo sé cosas de ti, tú sabes cosas de mí, nos conocemos. Y él dice, pues eso, lo mismo con Dios. Pasa tiempo en oración, habla con Él, deja que Él hable contigo, conoce cosas de Él, porque Él conoce todo sobre ti, ¿no? Entonces llega a decirnos Pablo en su segunda carta a Timoteo, dice, mira, por lo cual te aconsejo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios nos ha dado poder de sanar, de expulsar demonios, de recibir un mensaje de Él y transmitirlo, de hacer su voluntad, porque así le ha gustado, así le ha apetecido. Y luego nos llega a decir nuevamente, lo que os leí hace un rato, orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu, ¿no? Vino la presencia de Dios a morar sobre nosotros. Vino la presencia de Dios a darnos poder para restaurar lo que el pecado había corrompido, había dañado o había destruido. Vino la presencia de Dios a llamarnos a ser embajadores suyos a todo el mundo. Seamos ese foco de luz efectivo que se extiende en medio de un mundo que se consume en tinieblas, porque no conoce a Dios. Y bueno, si conoces al Señor, también te tengo que hablar de un personaje que, bueno, igual a veces no se habla mucho de él, ¿no? Pero existe. Y Dios en su deseo tiene en su corazón tiene el deseo de alcanzarnos a todos. Pero bueno, hay un personaje que quiere que no te alcance Dios, ¿no? Que lo llamamos Satanás, el diablo, el enemigo. Y pues este es un ser astuto, inteligente, que tiene un plan de guerra contra cada tipo de individuo. Nos tipifica y dice, pues no crees en Dios, contigo actúa de esta manera. Pues crees y lo has conocido, contigo actúa de esta otra. Tienes tiempo en Él, contigo actúa. Él tiene un plan de guerra para cada tipo de individuo, ¿no? Porque no nos conoce dentro. Simplemente nos ve como segmentos, ¿no? Y esa es su identificación. Bueno, sí que cuando te acerques a Dios, ten en cuenta que este también querrá que tú no te acerques, ¿no? Y es por eso que Mateo 13, 18, 21 dice, cuando explica Jesús la palabra del sembrador de una forma más detallada, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo juega en contra de Dios. Y bueno, puso Dios en mi camino este libro también de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Y básicamente en este libro C.S. Lewis intenta explicar cómo el enemigo usa estrategias para cada tipo de persona, ¿no? Para alejarlos de Dios. Y en este caso está hablando de una persona que no conoce al Señor, ¿no? Que piensa que igual el Señor no existe. Entonces dice, mi querido Uruario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente, es decir, del individuo, y de ocuparte que no vea muy a menudo a su amigo materialista, aquel que cree que, bueno, pues que Dios no existe. Pero, dice, ¿no estarás pescando de ingenuo? Le dice el diablo a su sobrino. Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarte de las garras del enemigo, es decir, del Dios creador. La jerga, le dice el diablo a su sobrino. No, la argumentación es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. No, hazle pensar que es poderoso, sobrio, valiente. Esa es la filosofía del futuro. No son los razonamientos. ¿Por qué? Lo dice más adelante. Mira, el problema con los razonamientos es que una vez que despiertan al individuo, pues no sabes para dónde va a ir eso. Y si se plantea que en verdad puede existir Dios, no. No lo hagas razonar. Manténlo ocupado, lo dice más adelante, con su realidad. Hazlo pensar que su trabajo es lo único que importa y su familia que lo rodea y ya está. Ni se te ocurra hacer que esta persona razone, ¿no? Ni se te ocurra hacer que esta persona razone. Y bueno, pues, por ejemplo, cuando yo me convertí al cristianismo, yo estoy en un entorno de ingenieros que están desarrollando aplicaciones móviles, ¿no? Lo primero que me dijo un compañero es, wow, yo te aceptaría que la señora que limpia conozca a Dios y crea en Dios. Entonces, tú, un ingeniero, con máster, con dominio de varias lenguas, tú
¿Crees en Dios? ¡Wow! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Si está comprobado que Dios no existe. ¡Wow! Yo digo, ¡wow! No lo puedo creer. Lo que me está diciendo el ingeniero, madre mía. Bueno, mentira, ¿no? Y bueno, pues nos han impuesto algunos dogmas o algunas mentiras de las cuales al menos me gustaría señalar dos, ¿no? La primera es que la ciencia es contraria a Dios. Y el que cree en Dios no cree en la ciencia. Falso. La ciencia constata la existencia de Dios. Y lo dicen personas tan ilustres como Albert Einstein, que dice: yo quiero saber cómo Dios creó este mundo. Yo no estoy interesado en este o ese fenómeno, en el espectro de este o ese elemento, no. Yo quiero conocer sus ideas. El resto son detalles. Llega a decir, establecer el principio de incertidumbre. Dice, Dios no juega a los dados. Y no te quiero engañar, este hombre no creía en un Dios personal. Experimentó situaciones trágicas en su vida que lo cegaron y le impidieron aceptar a Jesús en su vida. Pero este hombre, aún así, era incapaz de afirmar que es demostrable que Dios no existe, ¿no? Vamos a un poco más. Isaac Newton dice, en Principia dijo, el sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas, podía solo proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Isaac Newton sí era un protestante, ¿no? Sí llegó a conocer a Jesús. Y se nos mete en la cabeza, incluso a los creyentes, que es que, bueno, creer en Dios es irracional o no tiene sentido. No. Es más, la primera escuela pública, gratuita y obligatoria se crea en la Ginebra Protestante en el 1530 y tanto, por la sencilla razón de que no puedes seguir a Yahweh si no sabes leer. Y de ahí en adelante el mundo pegó un brinco extraordinario. Y tal es así que afirma John Hull en un escrito que el 86% de los premios Nobel entre el 1901 y 1990 habían sido ganados por protestantes y judíos. La vuelta a la Biblia nos llevó a los avances científicos más grandes de nuestra historia. A pesar de que algunos arrogantes quieran verlo de otra manera. Yo, la verdad es que lo analizaba y decía, hace falta más fe para no creer en Dios que para creer en Él. ¿Vale? Y bueno, voy a ir recortando ya porque ya no me quiero extender, ¿no? Simplemente me gustaría concluir con una frase de John Wimber, ¿no? Llegaba a decir él, solo la Biblia y nos secaremos, solo el Espíritu y explotaremos, pero con su palabra y su Espíritu creceremos. Es necesario estar constantemente experimentando a Dios a través de su Espíritu Santo y leyendo su Escritura para crecer en su conocimiento. No dejemos que un burro disfrazado de león nos engañe. Aprovechemos que el Dios creador de todo extiende su mano hacia nosotros y nos dice, ¿quieres conocerme? Toma mi mano, acepta mi cruz. Búscalo, porque escrito está que me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Muchas gracias por su atención.